¿Tiene sentido la vida? Para contestar a esta pregunta líquida intervienen una veintena de personas que por su edad reúnen una experiencia vital profunda y una obra profesional potente y reveladora. Además del mundo de la filosofía, psiquiatría, psicología, arte y literatura, interactúan otras profesiones coincidentes en la misma búsqueda, para llegar al planteamiento de el sinsentido o sentido de la vida. Hay un recorrido previo por la vocación, la muerte, la felicidad. Iniciamos el camino. Mi vida consiste en enseñar y en estudiar, y eso se alimenta una cosa con la otra. No entiendo la vocación como algo, digamos, metafísico, de que haya una especie de voz que me haya desde el principio, no. A veces ocurren esas cosas, que uno se encuentra en una situación y esa situación ya es para él valiosa. Es mi caso. O sea, lo que ocurre es que se trata de una profesión bastante singular, porque dedicarse a estudiar es un privilegio. Es lo que algunos llaman el domingo de la vida. La verdad que mi vocación era ser psiquiatra. Yo estudié ciencias porque quería hacer medicina y quería ser psiquiatra para entender a la gente por la cabeza. Siempre me ha interesado ver los instintos de la gente, todas esas cosas. Al final me fui a Derecho para hacer criminología, porque yo pensaba que por ahí también iba a estar. Y la verdad que siempre me ha gustado, desde que veía las películas de Perry Mason, y además que yo siempre sabía quién era el asesino, y decía a mi padre: ¿pero tú cómo lo sabes, niña? Digo, agudeza que tengo, papá. ¿Mira hacia arriba o mira al lado? Donde tú quieras. Mira al lado. Bueno. Donde tú quieras. Hombre, quizás la vocación esencial, yo creo que de muchísima gente, es la felicidad, ser feliz. Es decir, no me interesa nada que no me haga feliz. No estoy desde luego por el sacrificio, no estoy por el martirio. A lo mejor es que hay gente que se siente feliz en esas circunstancias, ¿no? No es mi caso, y todo lo que he hecho en mi vida ha sido en búsqueda de la felicidad, fundamentalmente a través de la relación. Repetimos que ha habido una mosca que estropea mucho hablar de la felicidad con la mosca. No establezco ninguna diferencia entre mi trabajo y mi vida. Es decir, para mí, vivir es hacer todas estas cosas que hago. No sabría qué sentido tendría mi vida si no me pusiera a pintar o a escribir o a agarrar la guitarra. Vamos a ver, mi profesión fue elegida por razones circunstanciales de orden familiar, sobre todo. Pero una vez que comencé a ejercerla como fiscal en Barcelona, me permitió descubrir una realidad social y humana que no conocía y que me produjo un auténtico impacto. Por ejemplo, la tortura. Digamos que hay trabajos y trabajos, hay profesiones y profesiones, y hay vocaciones y vocaciones. Yo creo que trabajar en una cadena de montaje no es una vocación, ni es una profesión. Es un trabajo, digamos, para ganarse la vida, como mucha gente ha tenido que asumir el trabajo como
poder, digamos, tener un salario. O sea que desgraciadamente yo creo, incluso hoy en la sociedad que vivimos, una minoría puede decir que trabaja en algo que es de su gusto o que es su vocación. Es decir, vocar es llamar, y mi llamada es precisamente a trabajar dentro de un proyecto intelectual que se mueve en torno a dos categorías fundamentales, ¿no? Que son la utopía de otro mundo posible y la liberación personal, primero, pero también y al mismo tiempo también liberación colectiva, liberación estructural. En primer lugar, yo era hijo de una familia muy pobre, campesinos sin tierra, analfabetos por completo. Mi padre y mi madre no sabían escribir los pobres, me crié en ese ambiente y primero bajo un sentimiento religioso, porque yo me acuerdo que era incluso cuando tenía 12 años, era secretario de San Tarsicio, que era una organización juvenil católica, ¿no? Yo recuerdo que una vez acudí a un mitin, y fue a un mitin de la Juventud Socialista, pero fui, sin embargo, como católico, a repartir allí propaganda católica. Y de repente yo me quedé prendado, porque me di cuenta que está hablando de mi casa, que está hablando de mi familia, de mi padre, que era un jornalero y que volvía a casa siempre con un dolor de riñones tremendo y se le había que tumbar y tal. Y me di cuenta que esos eran los míos y que ese era mi porvenir, luchar junto a esa gente y tal. En medicina, como médico, no puedo aceptar que haya una neta separación. Pero un médico prácticamente es médico 24 horas al día y, por tanto, no puede hacer una división clara como en otras profesiones, como por ejemplo cocinero. Hubiera podido ser cocinero como mi abuelo. Sí, canto a la vida. Porque nace de la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde iré al morir? ¿No? Y es mi misión también, es mi servicio. Mi carrera ha sido mi vocación y yo creo que el haberla seguido ha sido realmente gracias a este apoyo familiar, de que no ponían pegas, porque en aquel entonces, y viniendo de un sitio pequeño, físicas, o sea, habiendo nacido en un sitio pequeño, física se veía por todo lo que rodeaba a mi familia como una carrera poco apropiada para mujeres. Entonces se creía que por qué no estudiar farmacia o letras, que pudiera ser más apropiado. Y luego yo he visto que no es que no haya sido apropiado. He podido hacer igual físicas que hubiera hecho farmacia o que hubiera hecho letras o otra carrera. Todas son apropiadas para hombres y para mujeres. Bueno, de hecho yo empecé a estudiar psicología a los 39 años, no, los 49 años. Entonces, de acuerdo... a partir de este momento sí puedo hablar de vocación. Yo elegí psicología, lo elegí conscientemente después de haber ya hecho otra carrera y acerté. Cogí el último tren, pero lo cogí. Yo no puedo absolutamente separar el día que yo decidí empezar a hacer instrumentos, lo recuerdo perfectamente. Mis padres no estaban en casa, yo estaba con mis hermanos, era verano, y mi madre es profesora de piano, ahora tiene 90 años, muy mayor. Mi padre era dibujante. El ambiente artístico en mi casa estaba presente, ¿no? Había pasado la guerra, gente de posguerra, pero muy sencillos, pero con una pulsión artística muy importante, ¿no? Mantener la ilusión del niño es el secreto del arte de vivir para mí. Bueno, yo desde muy pronto quise hacer filosofía, sí. Me interesó la filosofía de una manera bastante obsesiva. El pensar no deja de ser una ocurrencia que se escapa. Y solo a partir del momento que me pongo a anotar la ocurrencia, o a darle las vueltas, a consultar un texto, a
a injertarlo en lo que estoy pensando, etcétera, la máquina empieza a funcionar y a tener algo de sentido. A que al final del proceso yo esté en otro sitio donde no estaba al principio, que en el fondo es todo lo que tiene, toda la gracia del proceso está ahí. Creo que ya desde crío lo que me interesaba con estos descubrimientos de los primeros autores que me daban que pensar es este viaje. El viaje de que el pensamiento era una potencia que transfigura la existencia por entero. Sí. Mi profesión es vocación y es una manera de respirar. Yo creo que quien escribe no lo puede evitar. Quien verdaderamente siente la necesidad de escribir. Porque es una manera de relacionarte con el mundo, con el aire, con el silencio, con las miradas que todo lo dicen y a la vez nada revelan, con la elocuencia. Entonces, bueno, es una bendición y una condena a la vez, ¿no? Es decir, no es algo que esté en tu mano elegir. Una vez que has mordido la manzana, te la tienes que comer entera. Yo quise ser escritora toda la vida. Y cumplí 50 años, lo recuerdo perfectamente. Y dije, tengo 50 años, he tenido muchos hijos, he plantado muchos árboles, pero al paso que voy me moriré sin haber escrito un libro. Por eso siempre digo que las vocaciones ocultas es el tesoro que tenemos todavía. Si nosotros vamos desarrollando vocaciones a lo largo de nuestra vida, y yo tengo que reconocer que todo lo que he hecho lo he hecho con vocación, desde el amor, la pasión, el trabajo, la lucha, todo lo he hecho como si fuera la única vocación que tenía. Entonces cuando tú realmente tienes esta vocación, la vocación, vas descubriendo nuevas vocaciones. Y a lo mejor descubres una vocación cuando tienes 70 años. Y es un tesoro que tienes dentro y que no lo sabes. Y que habría que enseñarlo a la gente. Nunca es tarde para las vocaciones ocultas. Nunca es tarde. En La hija del aire, Calderón, en cierto momento dice, si no digo lo que pienso, ¿de qué me sirve ser loco? Yo lo he traducido, más de una vez me ha venido a la mente, y sobre todo ahora siendo ya mayor, si no digo lo que pienso, ¿de qué me sirve ser viejo? Al menos sácale algún jugo. Bueno, sí que mi profesión es mi vocación. Bueno, primero mi profesión es de acompañar, bueno, tengo varias, pero lo que estoy más metido es acompañar a personas que están preparándose a morir. Encuentro muchas veces gente que me dice, oh, no he vivido como hubiera querido vivir. Por varias razones, justificaciones, etcétera, etcétera. Pero la tristeza, el remordimiento en estas palabras siempre me impactan. Eso me llama la atención de que la coherencia de tu vida es muy importante. No es posible decir que la muerte representa el sinsentido de la vida, porque al decirlo de este modo se presupondría que la inmortalidad daría sentido, y sin embargo no es el caso. Es decir, igual de impenetrable es la muerte que la inmortalidad. Ni una vida mortal ni una vida inmortal son pensables como algo que de forma evidente tengan sentido. De modo que lo que yo pienso es que estamos en esta situación de misterio. Estamos no en el absurdo, sino en la intemperie, es decir, en
desprotección y aspirando y esperando algo. Yo no hablo nunca de la muerte porque traduzco al revés lo de Descartes: lo que no pienso no existe. Hago lo de Descartes al revés: lo que no pienso no existe. Entonces no hablo de la muerte, no existe. Pero si queréis lo repetimos. Para mí es la que da todo el sentido. No me importa para nada la muerte. Ya me llorarán los que se queden, yo me voy a ir y ya está. Si me llora alguno. Pero a mí la vida tiene toda su definición. Cada día que me levanto, sé qué es lo que tengo que hacer. Que mañana me muero, porque ya he hecho hoy. Siempre digo, vivir hasta el último día. Morir cuando me toque. Entonces eso ha sido una norma para siempre. No le tengo miedo a la muerte. Le tenía más miedo a la vida, porque la vida es más difícil de llevar y de apurarla y de sentirla. Yo creo que es obvio que la muerte le da todo el sentido a la vida. Ya una vez en este planeta ya estamos, en el primer instante de que somos concebidos, estamos condenados a muerte, ¿no? Y yo creo que es a partir del momento que el ser humano es consciente de la existencia de la muerte cuando se empieza a hacer las preguntas sobre la vida. Pues en realidad es una pregunta que no me he formulado. Es curioso, o sea, no sé, para mí ha sido una serie de momentos, instantes, en un movimiento continuo en el cual yo hasta el momento no me he interrogado sobre el final. No sé si es porque me siento implicado en el día a día, en estas causas y en estas lucha continua. Hoy ya no estoy en la SEAT, estoy jubilado, pero sigo implicado en el activismo social, que no me he interrogado sobre este aspecto de si esto tiene sentido o no tiene sentido. La muerte es una situación asquerosa, la mierda. Sentido a la vida yo creo que le da la vida misma, paso a paso, día a día. Ese es el sentido de la vida para mí. La muerte es un accidente estúpido, brutal. Hay que tener, como todas las cosas, hay que tener mucha suerte, incluso hay que tener suerte para poder morir. No hay una vida más allá de la presente, por lo tanto no hay trascendencia, y la muerte es un hecho inexplicable, es un hecho inevitable, y es un hecho que supone la desaparición de lo que has estado siendo y viviendo durante los años que vivas. Evidentemente es algo muy complejo y me gustaría decir que es un poco presuntuoso quizá que un ser vivo se defina a sí mismo. Por tanto, no podemos definir la vida más que utilizando alegorías o mitos o construcciones lingüísticas de alguna manera. La vida y la muerte forman parte de una dinámica molecular, por decirlo así, aunque no nos percatemos de ello. ¿Cómo me planteo yo el problema de la muerte? Pues también me pasa como a todo ser humano que no acepta, por muy natural que sea, esta experiencia. Pero lo que sí intento es buscar un sentido a algo que parece un sinsentido. No lo sé. No lo sé. No puedo responder. Porque no lo sé. Yo creo que me iré de este mundo sabiendo muy poco y habiendo aprendido unas pocas cosas, pero en una ignorancia casi total. Esta es mi realidad. O sea, creo que sí, que en algunos aspectos se ha avanzado respecto a la Edad Media y creo que somos unos seres privilegiados. Es decir, viviendo en este rincón de mucho, con todo lo que hay, que no tienen perdón la gente que roba, la gente
no tiene perdón, porque estamos en un mundo difícil, estamos en un mundo cruel en muchos aspectos y podría ser mucho mejor. Y ahí por ahí van todas las utopías, porque se dan cuenta de que el mundo podría ser mucho mejor. Hombre, yo he estado condenado a muerte 2 veces, ¿no? Y lo importante cuando se está siempre es la dignidad la que manda, ¿no? Y también la imaginación. Yo me acuerdo que cuando yo estaba me sacaron de la cárcel a la Dirección General de Seguridad, ¿no? Y digo que y allí era torturado, y en Madrid, ¿eh? Y digo que la imaginación cuenta mucho porque yo me planteaba allí, cuando estaba torturado y estaba deshecho, ¿no? Pero me planteaba que en la cárcel los compañeros estarían diciendo el chaval no podrá resistir, porque era muy joven entonces, ¿no? El chaval no podrá resistir, y otros dirían, sí, bueno, el chaval va a resistir y tal y cual. Y aquello me decía, bueno, yo puedo ver de 2 maneras, roto y sin poder mirar los ojos de mi compañero, o por el contrario, resistir, no delatar a nadie y encontrarme con el cariño, el respeto de mis compañeros de prisión, como así fue, ¿no? Porque en esos momentos hay una mística también revolucionaria, no solo una mística católica y cristiana, ¿no? Hay una mística revolucionaria también. Yo creo que esa mística actúa en nosotros también en determinados momentos, ¿no? La vida en general, la vida con mayúsculas, no tiene ningún sentido. Como tampoco lo tiene la muerte. La muerte hay que estar de acuerdo con ella porque no tienes más remedio. Pero no tiene ningún sentido morirse. Hay gente que dice que la muerte da sentido a la vida. Yo no lo veo. Yo es que no lo veo. ¿Qué sentido tiene? Es que no lo veo. Yo sé que cada vez me estoy acercando más a la muerte, pero no espero que tenga sentido la vida, por muy mucha carrera de filosofía que haya hecho y muchos libros de filosofía que haya leído. Hay un señor que lo cree, pues muy bien, que lo crea, pero yo no lo creo, en absoluto. Lo que sí, la muerte se va haciendo cada vez más presente. Es decir, si la conciencia necesita el soporte material de un cerebro para existir, o puede existir la conciencia sin ese soporte material que se va a gusanar después de que nos muramos. Entonces, bueno, esa es la gran pregunta. Si hay algo después de la muerte da sentido a todo. Si no hay nada después de la muerte, bueno, efectivamente, como le pasaba a Camus, pues la vida se convierte en un gran sinsentido, se convierte en un absurdo. ¿Todo esto para qué, no? Pero no lo podemos saber. Mira, yo antes no reía. Creo que he empezado a sonreír hace muy poco, porque no entendía la muerte. Y realmente hasta que no te haces amiga, digamos que no te relajas un poco. Hasta que no entiendes que la muerte es un tránsito, está esta angustia. Quizás hay gente que dice que al final de la vida pueden darse cuenta que se están muriendo, pero yo esto no lo sé. Lo que sí sé es que seguramente un animal, mientras está en su vida en plena, no tiene ninguna conciencia de que se morirá. Por lo cual no tiene angustia, no tiene ansiedad de este tipo, de la muerte. Tendrá otras angustias, ¿no? En cambio, los hombres siempre, todo lo que hacemos está tan condicionado porque esto se acaba. Y eso ha sido muy rentable desde todos los puntos de vista. Las religiones han trabajado con el miedo, la ciencia médica trabaja con el miedo, de modo que creo que el problema hay que reenfocarlo. No sé si quita el sentido o no, lo que sí sé es que el problema más bien es de la muerte, no es nuestro. ¿Cómo un carburador puede entender lo que es el coche? Yo soy el carburador de todo esto, entre el oxígeno, lo que hay. Yo soy un carburador. ¿Cómo un carburador puede entender qué está haciendo? No sabe lo que hace un carburador. Pues yo soy un carburador, soy una parte de un sistema. ¿Cómo la parte del sistema va a saber lo que coño es un sistema? El sistema del que es parte. ¿Cómo va? No tiene una visión, no la puede tener, pero no la puede tener estructuralmente, no la puede tener. No es que este no la tenga o aquel no la tenga o la tendrá. No, es que es parte de una cosa y por lo mismo que es parte de una cosa no puede conocer a esta cosa a la que pertenece. ¿Y qué me vols? Claro que sí.
en la medida en que se puede hablar de sentido, con desconcierto, no un sentido aglutinador, sino un sentido de... No, familia de esta que pasaba aquí. Y para mí, que soy tan habladora, pues una de las cosas, y tan comunicativa, una de las cosas que siempre he echado en falta en personas que han muerto de mi alrededor es el no poder seguir hablando con ellas, el que ya no existen y no poder seguir hablando, no poder intercambiar pensamientos, ideas, comunicarse. Es que si viéramos que la muerte da sentido a la vida, nos olvidaríamos que la muerte solamente es un portal, es un umbral, igual que el nacer. Entonces, la muerte como tal permite al ser despertar a lo que es en conciencia y responde a lo que él también haya hecho, haya llevado a cabo a lo largo de su vida. Por eso se dice que se muere como se nace, ¿no? Y también que la muerte es el reflejo de la forma que tú has vivido. Al contrario. Muchas veces la infelicidad que han vivido en su vida, ¿sabes? Es como desaparecen en el gran misterio del último proceso de la vida, donde las cosas disuelven, el pequeño yo disuelve, por ejemplo. Los momentos que he tenido el honor de compartir, de acompañar, de paz y de plenitud con la gente muriendo, me ha convencido de que hay algo más allá que siempre sufrir y la infelicidad y todo el esfuerzo para sobrevivir. Hay algo al final de la vida que es muy luminoso. En latín, Félix indica aquella persona que es fecunda, aquella persona que es capaz de crear, de dar pie a algo. De modo que la etimología de la palabra es muy sugerente en este caso, porque felicidad o Félix no se refiere a un estado, sino a la acción de ser fecundo. A mí me parece que la felicidad tiene que ver con un itinerario relativo a la generosidad. Se emociona y me jode. Ahora, llevo mucho tiempo queriendo responder a que si puedo resumir la felicidad en una palabra. Recuerdo que en un programa de Carlos Herrera se planteó esa cuestión. Yo era el quinto en responder y no sé por qué se cortó ya cuando iba por el tercero. Yo la tenía preparada y no la pude decir. Estoy loco por poderlo comentar. La palabra que yo había preparado para entonces, que más resume para mí la felicidad, es coño, que tiene ñ. O sea, una palabra muy española. Coño. Así es. Pues yo me encuentro feliz cuando soy coherente. Quiero decirte, a mí la felicidad me la da el ir por la vida, ser coherente, de haber tenido la suerte de poder decir lo que pienso, de poder hacer lo que quiero, de poder casarme, divorciarme, amar, desamar. Todo son cosas de la vida que te ayudan a ser la felicidad, y que la infelicidad también es parte de la felicidad, porque así las vas turnando. Mi respuesta más inmediata respecto a la felicidad es que son una sucesión de instantes. La felicidad son instantes. Y precisamente me viene ahora a la memoria las historias aquí en la cárcel. Cuando estás en la cárcel, la felicidad es, por ejemplo, a mí me pasó, soñar con una tortilla de patatas, una buena tortilla de patatas. O sea, estando aquí en celdas de castigo, encerrados y haciendo huelga de hambre, pues soñar en esa tortilla de patatas para mí era una felicidad inmensa, ¿no? Y pienso que esto es, para mí, una de las maneras de ser feliz. Contentarse con lo que uno tiene
y ser feliz con lo que uno hace. Es decir, el que está toda la vida aspirando, deseando conseguir más y desear más y nunca llega. Hombre, no digo que esté mal, todo el mundo tiene su manera de ser feliz. Yo soy más feliz con la tortilla de patata que me he comido esa noche y el pan con tomate. Como diría Mafalda, un plato de patatas fritas. Robarlas de la sartén. Esos momentos felicísimos, que te escaldan los dedos y que te comes una chinoise y tienes allí un whisky o tienes un vaso de buen vino y entonces mira tú, qué suerte que te podemos una patata frita en este momento. La felicidad, insisto de que no existe. Se pretende como algo utópico también, pero no existe. Existe el deseo de decir, parece que hoy voy a ser feliz. Y una leche. Yo creo que la felicidad, hablemos un poco de la felicidad y luego si te parece hablamos de la muerte. Yo creo que la felicidad por lo pronto es una vocación. Hay gente que tiene vocación de ser feliz y hay gente muchísima, que tiene vocación de ser desdichado. Todas estas personas que viven permanentemente tensos, permanentemente angustiados, deprimidos, con melancolía, con pesimismo, etc., son personas que tienen vocación de desdicha. En cambio hay personas, todo lo contrario, que todo les parece bien, incluso aquello que a las demás personas les parecería mal. Bueno, eso es un don, eso es una virtud, y una virtud extraordinaria. Bueno, de momento estamos hablando de conceptos polisémicos. Vida, muerte, felicidad. Si hemos definido la vida como la capacidad de creación y de creación de novo, de alguna manera entendería la felicidad para el hombre cuando no se le priva de su actividad creadora. Y por tanto, somos infelices no tanto por el no poseer aquello que uno desea, como algunos lo han definido, evidentemente, la felicidad, sino por la imposibilidad de tener actividad libre creadora, por pequeña que sea. Por eso siempre se ha dicho que los hombres nos parecemos a los dioses. Lo que ocurre es que hoy, cuando vemos el mundo como está, por muy bien que esté yo conmigo, no puedo ser feliz. La felicidad real implicaría que todos pudiéramos alcanzar ese estado. Entonces, mientras hayan seres, sean animales, sean plantas, sea el propio organismo como tierra, y el ser humano no se les dé la dignidad que les corresponde, no puede ser muy feliz, porque la coherencia implica también que eso esté en el mundo. Por eso, pues, por ejemplo, el capitalismo no puede dar felicidad, el patriarcado no puede dar felicidad, el fundamentalismo no puede dar felicidad, el autoritarismo, el colonialismo no pueden dar felicidad. ¿Por qué? Porque hay una disarmonía, porque hay una ruptura. Y donde hay rupturas, la persona no puede ser feliz, no puede ser armónica y no puede vivir en un estado de satisfacción. Yo tengo una máxima que es la siguiente, que vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo. Y he sido muy fiel siempre a eso. He vivido así y he sido feliz en la felicidad de los otros. Y yo creo que eso me ha ayudado en todos los terrenos. Lo mismo cuando estaba con la muerte, que eso, ser feliz en la felicidad de los demás y con la felicidad de los demás, pues yo creo que eso es muy importante para la vida y para encontrarte conforme contigo mismo, ¿no? ¿Qué es la felicidad para mí? Pues que no notar el tiempo. Notar que el tiempo han transcurrido 3 horas y yo ni me he enterado. La felicidad es que mientras estás con los amigos, mientras estás leyendo algo que te gusta, mientras estás viendo un buen concierto y tal, el tiempo desaparece. Y esta es la medida del tiempo, de la felicidad para mí, que no note el paso del tiempo. ¿Cómo en sociedades que no tienen ni lo que necesitan para sobrevivir, ves a gente feliz? Entonces, quiero decir que es algo, te hace pensar que es algo más del interior. No sé si también de la educación, pero es algo más interior, algo que has elaborado. Incluso personas más felices que lo que ves en los países desarrollados, lo cual parecería un sinsentido, pero sin embargo es la realidad. Luego hay que pensar
cómo es que esto ocurre. Y entonces es que la felicidad se basa, yo creo, en algo muy interior. Mi felicidad, la felicidad, es una pregunta capciosa y difícil. La mía supongo que es el... Mira, yo tengo la sensación que todas las cosas piden una forma de atención. Una flor, un hijo, una mujer por descontado, un tejido, un pajarito. Yo cogí un día un pajarito que estaba ahí arriba y para que no volara le aguanté y hablé con un hermano y hablando lo maté porque apreté demasiado. Y cada cosa reclama un cierto modo de atención y de cariño y de cuidado y de presión. Las cosas, o sea, yo soy feliz cuando encuentro una situación, una persona a quien puedo tocar bien o que me puede tocar bien. No somos felices, pero para mí la felicidad es no importarme ser feliz. Para mí lo importante es sentir. Hay que dejarse arrastrar un poquito por lo que es el instante, el momento, y profundizar en ese instante y en ese momento. Es decir, si somos eternos no es porque vivamos o queramos vivir o aspiremos a vivir mucho tiempo, sino porque cada segundo que vivimos se puede dividir en partículas, en fragmentos, en instantes, y es interminable. Y el hecho de la trascendencia, esta trascendencia que admiramos en los grandes del pasado. O sea, los Stradivarius, los Guarnerius y las grandes obras de arte las admiramos no por la técnica, sino las admiramos por la trascendencia. Muchas veces pensamos, no, es que técnicamente, con la tecnología que tenemos actualmente está todo descubierto, todo está hecho. Pero lo que no podemos recoger tecnológicamente es el hecho trascendente. Escuchando este pájaro es la felicidad, ¿sabes? Pero no es algo que podemos agarrar y poseer. Cuando estás simplemente aquí disfrutando, gozando, ¿no?, de estar aquí vivo, escuchando el pájaro, y todo está completo. Es la coherencia. Sí, yo creo que, digamos, que la vida no tiene un sentido dado. No disponemos desde el principio de un sentido, sino que estamos en la intemperie, estamos al descubierto, estamos, digamos, en una situación en principio sin sentido. Que la situación sea de sin sentido no significa que sea absurda. ¿Por qué? Pues porque había que haber ya llegado al final para poder pronunciar la palabra absurdo. El absurdo como afirmación es muy grave, requiere de un final, y mientras estemos vivos este final no se ha dado, de modo que lo que creo que es pertinente de entender es que vivimos en la intemperie, vivimos en la falta de sentido, en la carencia de sentido, y precisamente por este motivo lo buscamos. Un poco respecto a lo que he dicho antes, tiene sentido en cuanto haya búsqueda del sentido de la vida, ¿no? Es un círculo vicioso, más que virtuoso, vicioso. Y eso que has dicho, ¿no?, de que el sabio dijo que somos lo que comemos, ¿no? Estoy totalmente en contra de eso, ¿no? No somos lo que comemos. Conozco a algunos que fueron lo que soñaron. Y de eso se trata, de alcanzar los sueños, que para algo están los sueños. No es en vano que tengamos sueños. Forma parte de la vida. No, pero es que, vamos a ver, cuando yo
hablo del sentido de la vida, de mi vida en particular, que está, de mi vida no es mi vida es nuestra vida. Además está todo el conjunto de personas para las cuales merece la pena vivir, para hacer algo, aunque sea un minuto de tu tiempo, a favor de ellos, aunque sea un minuto de tu tiempo. Yo no les trato de buscar el sentido a la vida, estamos en ella, o sea que, y estando en ella he tratado, y en eso también es, digamos, los ámbitos en los que he movido, de mejorar las condiciones de vida de las personas, de la humanidad. Y eso para mí ya tiene un sentido. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia también personal, que esa sí que me ha hecho reflexionar sobre, no tanto sobre la vida, sobre el ser humano. Y es el torturador, ¿no? Cuando a mí me torturaban, siendo un joven de 20 años, ver cómo puede haber seres humanos que hagan eso, ¿no? Y que luego se vayan tranquilos a su casa y tengan su familia y vayan a misa. ¿Tiene sentido una tormenta? Pues claro que tiene sentido la tormenta, y tiene sentido todo. Todo tiene sentido, todo tiene sentido, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Lo que pasa es que tú eres un enano, es nada comparado con ese universo inmenso que estamos metidos, y haces únicamente lo que puedes, porque vamos, solamente pensarlo, vamos, es que te vuelves loco, no puedes alcanzar determinadas dimensiones que están ahí. Simplemente me limito a vivir la vida, o mejor dicho, ahora que lo pienso un poco mejor, gracias a que usted me lo ha preguntado, creo que yo no vivo la vida hace que yo exista, que no es exactamente lo mismo. Y por fortuna, esa vida que hace que yo exista no me ha atribuido el pensamiento de pensar en ella, lo cual le estoy muy agradecido, precisamente. Yo creo que la pregunta no es si tiene sentido a la vida, sino cómo dar sentido a la vida. Y yo creo, desde mi propia experiencia, que sí intento dar sentido a la vida. Pero dar sentido a la vida no es sentirse satisfecho uno consigo mismo, sino dar sentido a la vida es saber ubicarse dentro de este marco de existencia comunitaria, de vivencia colectiva. Si tiene sentido la vida. Si para ti tiene sentido la vida. Trato de dar sentido a mi vida, que es distinto. No sé si tiene sentido. Intelectualmente hay veces que creo que no tiene ningún sentido. Que estamos ahí por puro azar y estamos ahí, como dice Hawkins, o estamos ahí por una serie de causas que ignoramos dónde nacen. Y no sé, yo ya he perdido a muchos amigos, he perdido a familiares, he perdido un hijo, tengo amigos con Alzheimer, tengo una amiga, realmente la mujer de un íntimo amigo, íntimos amigos los dos desde hace 60 años, que tiene un Alzheimer avanzado. Tengo antiguos alumnos, un alumno al que dirigí su tesis doctoral, que tiene Alzheimer. Veo que muchas cosas no tienen sentido y son injustas. Bueno, sí, claro, la vida tiene sentido, como es lógico, ¿no? Pero, sin embargo, no pensaba demasiado en la vida, sino en tu comportamiento en la vida, es decir, cuando yo me encontraba y había tantas, porque yo he dado el último abrazo a centenares y a miles, puedo decir, de compañeros que iban a enfrentarse con la última madrugada de su vida, ¿no?
Y eso para mí pues tremendo. Y yo siempre digo, en un poema no me acuerdo ahora, pero digo, jamás olvidaré aquellos, los últimos abrazos, tal, la dignidad de vuestra voz amordazada, porque claro, los ponían una cosa, unas cintas con un tubo de madera, pero que tenía un agujero en el centro para que pudieran respirar, y se lo colocaban eso así en las espaldas, en el cuello, a los que iban a fusilar, porque tenían la experiencia de que, sobre todo aquí en Porlier, que está aquí cerca, esa cárcel, la cárcel de Porlier está aquí cerca. Bueno, yo soy de los que cree que la vida no tiene el menor sentido, no tiene ningún sentido, pero da igual, la vida es de todas maneras un regalo y por lo tanto hay que disfrutar de este regalo, aunque no tenga sentido. Querer dar sentido a la vida es el esfuerzo que hacemos todos los días, nunca lo logramos, pero como vamos trabajando en este camino, tampoco nos provoca tanta infelicidad si esto va unido a algo que hay personas que lo tienen y personas que no lo tienen, que es un carácter, una manera de ser capaz de asumir esta falta de sentido que tiene la vida. La vida tiene sentido para cosas concretas y pequeñas, pero la vida en general no lo tiene, no tiene ningún sentido. No tiene, yo veo mis 300 amigos que se me han muerto, no tiene sentido que hayan vivido. Se ha olvidado lo que eran, se ha olvidado los detalles que tenían, cómo tenían arregladas sus cosas, cómo era su vida, qué es lo que habían deseado y qué han desaparecido. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Pero sí que han tenido la suerte de vivir un regalo, que es su propia vida. La vida es fundamentalmente un regalo, sin ningún sentido, pero es un regalo. Sí, tiene sentido la vida. Tiene sentido en la medida en que nos ha dotado de sentidos para darle sentido. Aquí es inevitable el juego de palabras. Tenemos más de 5 sentidos, está el sexto sentido, el sentido común y finalmente el sentido de la vida, que es el resumen de todos ellos. Si tú te paras a mitad de ese campo semántico, puedes disfrutar como un animal, comiendo, oliendo, viendo, tocando. Es probable que lo tenga. Yo no puedo ni saber si la tiene, es mucho. Es decir, el que se osa decir o afirmar que la vida tiene sentido bueno, primero apareció en el Neolítico, no apareció antes. Y tampoco se puede saber esto. Es una pregunta muy gorda. ¿No? Yo solo quiero saber si tiene sentido la vida. Hostia, no, pero ¿qué digo? ¿Qué pretensión es esa? ¿Qué pretensión es esa? Entonces hay unos sitios que se llaman escuelas coránicas o cristianas, que te lo cuentan, sí, claro. Eso tiene mercado, ¿por qué? Porque se necesita una narración, ¿por qué? Porque las cosas no rebasan, claro. Estas cosas que no rebasan nos desconciertan. Estamos pobres de vocabulario con el que poder medir nuestra propia experiencia. Ahora hay que inventar palabras o recuperar palabras que no están gastadas. Y yo no sé si le quita o le da. El problema del sentido es un problema que se escapa. La palabra misma sentido está demasiado pegada a un relato, ¿no? Las cosas tienen sentido cuando se dejan explicar, cuando se dejan cerrar en un argumento que tenga planteamiento de desenlace, etc. Y generalmente, más que en un argumento, estamos en mitad de algo que cada vez está definiendo un antes y un después. Decía, evidentemente la vida no tiene sentido, pero cada día que no me planteo el sentido de la vida, carece de sentido. Parece un juego de palabras, pero es bastante revelador. Creo que la palabra exacta es revelador. Es cuando realmente si logras integrar el sinsentido de la vida, que es el vacío. Es que aquí en Occidente nos pensamos que el vacío es la nada, pero no es verdad. El vacío está poblado, ¿no? Y
es todo y nada a la vez. Todo y nada, pero todo también, ¿no? Entonces, si entras ahí, y yo procuro entrar a menudo, me alimenta para después estar aquí jugando mi papel y experimentando y llorando. Eso, siendo vivida por la vida, ¿no? Hoy me emociono. ¿Qué cosas digo? No nos emocionamos, ¿no? Y al no emocionarnos, estamos perdiendo colateralmente una cantidad de fuerza interna que seguramente mucha gente no encuentra sentido de la vida precisamente por esto, porque no se emociona, ¿no? Lo que sí, realmente, si nos paramos a pensar un poco seriamente, la vida, sentido seguramente no tiene ninguno. Yo no me atrevo a contestarlo como una autoridad, ¿no? Solo desde mi vida he descubierto que el sentido de lo que haces, ¿no? Es cuando lo haces con presencia total y con tiene que ver con, bueno, yo voy a este terreno que es quizás un poco vago, pero para mí lo que tiene sentido es el amor. Y hay que hablar de amor. La vida tiene sentido porque solamente por el hecho de que nacemos y morimos ya tiene un sentido, tiene una dirección. Por otro lado, ese sentido va cambiando a lo largo de la biografía humana. El sentido de la vida para un niño de 9 años no es el mismo que para el de 18 o para el de 25. O sea, el sentido de la vida desde ese aspecto va cambiando. Entonces hay un sentido individual que corresponde a mi biografía, a lo que yo estoy buscando en la vida, y ahí podríamos decir un sentido mucho más que corresponde a la humanidad. Entonces desde ahí cada uno viene al mundo con una tarea, viene con una misión, como que tiene una estrella que está en el cielo intentando guiarle, pero dejándole la libertad de que él pueda elegir y para que pueda cumplir con las tareas que él se ha puesto en este peregrinaje en la tierra. Y luego tenemos, creo yo, un sentido y una misión, y desde ahí hay un sentido en cuanto a la realización de nuestro proyecto de vida en la humanidad, que sería realmente transformar esta comunidad, esta tierra, en un planeta de amor. Amor no significa dar esperando recepción, es estar en la entrega total, y eso nos está costando mucho. Sí, es más fácil tener poder, tener conocimiento, que realmente despertar a esa cualidad, y es un proceso que creo que necesitaremos muchas vidas para poder llegar a él. Yo creo que hay cada vez más personas más conscientes de que la única forma de superar esa desigualdad radical que hoy persiste e incluso se acrecienta es creando elementos que permitan reducir drásticamente el incremento constante de la riqueza para favorecer la reducción drástica también de la pobreza. O sea que es como si hubiera vasos comunicantes. Exactamente, es que los hay. No, mi voz no va a salir. No, es que los hay, es que es claro que es un tema de vasos comunicantes, claro. Muy contradictoria por un lado y muy paradójica, ¿no? El hombre está ya fabricando robots para sustituir el trabajo y para enviarlos a Marte y que ahí configuren algún tipo de hábitat, ¿no? Y al mismo tiempo estamos viendo estos refugiados que están saliendo
de sus países simplemente para encontrar algún sitio donde puedan sobrevivir malamente, ¿no? Es decir, que hay una desigualdad tremenda, ¿no? El mundo es dramáticamente desigual, ¿no? Y no entiendo cómo no somos capaces, creo que mucha gente piensa esto que pienso yo, es tan elemental, cómo es que no somos capaces de cambiar este mundo. ¿Por qué no cambiamos? Seguro que podemos, seguro. ¿Y no lo hacemos? No sé si los intelectuales han dejado de pensar, no sé si no se encuentran ideas nuevas, no sé si hay miedo de opinar en según qué temas y no se atreven. Si del sistema de enseñanza de la juventud europea, norteamericana, canadiense, se eliminan las humanidades, no se está eliminando el conocer quién fue Shakespeare o quién fue Cervantes, sino que se está eliminando la posibilidad de formular preguntas y de tener un sentido crítico, que es la base del conocimiento y que es la base de la construcción de nuevo conocimiento. No hay filosofía nueva sin una capacidad crítica y de formularse preguntas. ¿Por qué son importantes los presocráticos? No por lo que contestaron. Tales, ¿de qué está hecho el mundo? De agua. Mire, no. Pero lo importante no es de qué estaba hecho, no es la respuesta. La pregunta es la clave. Y a partir de Tales, seguimos preguntándonoslo y no hemos dado con la respuesta. Estaremos a lo mejor en un bache, pero eso no significa que la cultura no siga evolucionando y que no se siga progresando. Lo que pasa es que, claro, los caminos a lo mejor a los que tenemos cierta edad ya no nos gustan. La tecnología nos invade. Eso no quiere decir que... María, la tecnología nos invade. Bueno, pero es que a través de la tecnología también se descubren formas de arte, y formas de cultura. Hace tiempo, por lo menos que yo no leo algo que filosóficamente me impacte o me deje con la boca abierta. Lo sustituye, y creo que ahí está el secreto, los descubrimientos que todos los días vemos en el mundo de la informática, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la robótica, ese robot que llega a pensar y llega a sentir. Dices, bueno, ¿a dónde llegaremos por aquí? Pues no lo sé, a lo mejor un día uno de estos robots escribirá algún nuevo pensamiento filosófico. Hombre, bueno, yo creo que hemos entrado en esa segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. Todo tiende a enfriarse, todo tiende en definitiva a morir. Entonces, bueno, el ser humano ha cubierto ya una serie de milenios de historia y todo lo que se puede decir lo ha dicho, todo lo que se puede pensar lo ha pensado, y efectivamente es ya prácticamente imposible encontrar una idea nueva. Ahí pues nos vamos a Foucault y nos vamos a otra serie de pensadores, etcétera. Es prácticamente imposible. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Sino, es decir, en definitiva, lo que nos convierte en seres humanos, buenos o malos que seamos respecto a otras especies animales, es la capacidad de la ideación. Si hemos perdido la capacidad de la ideación, ya no somos ni siquiera seres humanos, ¿no? Claro, pero es precisamente porque en la medida en que avanza la tecnología y se convierte en tecnocracia, elimina toda capacidad de pensar y establece el pensamiento único, ¿no? Eso es lo que ha hecho la globalización neoliberal, ¿no? Uniformar las conciencias, uniformar las culturas, uniformar los comportamientos, uniformar las ideas, las formas de vida, y estamos en el pensamiento único, o todavía peor, el pensamiento cero. ¿Por qué? Porque consideramos que la máquina, consideramos que la técnica, consideramos que la ciencia es la que tiene el protagonismo y ocupa el espacio que nos correspondería a nosotros. No, estamos en un momento de mutación inducida, ¿no? De apocalipsis, de fumigación de todo aquello que no se viene con el futuro que tiene pensado para sí el capitalismo financiero.
Quiero decir que no, esto, vamos, no creo que haya nada que discutir. Es una obviedad aplastante. Vivimos en una situación en que entonces, en estos momentos pensamos en nuestro país, España, Cataluña, y sabemos que dentro de 20 años será como tal pueblo que visitemos en Estados Unidos, tal pueblo que visitemos en estos momentos en Alemania. Es decir, que entra dentro de lo que está programado, ¿no? de lo que puede llegar a pasar. Lo que está programado que pase es que eso que ahora es anecdóticamente de la penetración de tales marcas comerciales y de tales hábitos, es decir, se globalice en el sentido heavy, se uniformice para convertirse en una masa homogénea de consumidores de los mismos productos, ¿no? Todo lo que no tenga el formato producto, todo lo que no tenga el formato mercancía debe desaparecer. Es decir, la sociedad del conocimiento está enunciado con todas las letras. El conocimiento no existe, se sustituye por información. La información nunca ha sido conocimiento. El conocimiento hace falta tragarlo, deglutirlo, hacer la digestión, cagarlo, vomitarlo. Hace falta un proceso orgánico complejo para que el conocimiento se produzca como tal. La European Round Table impone a los rectores cuál debe ser el programa de enseñanza de las universidades, cuáles van a ser las líneas de enseñanza en las universidades europeas. A partir de, siguiendo con los tratados de Lisboa, lo que se está diciendo es el gran peligro de la educación contemporánea universitaria es la sobretitulación. No la barbarie, no la incultura, no la sobretitulación. ¿Por qué? Porque un conductor de autobús que sea titulado es un peligro social. Bueno, ya no podemos consultar a Freud o a Feuerbach o a Marx qué harían si vivieran en nuestro mundo, pero sí podemos imponernos la necesidad de crear una filosofía Prêt-à-porter. Todos los grandes dogmas han caído. Incluso cuando hablamos de economista, no hay ningún economista que se ponga de acuerdo con su colega a la hora de vaticinar hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, digamos, se ha instalado la duda y el posibilismo como gran tren a la hora de mirar hacia adelante, ¿no? Esto, en realidad, lo que está creando es dudas a la hora de encontrar entre el sí y el no, el blanco y el negro, caminos alternativos, ¿no? Pero es que porque estábamos acostumbrados a pensar en sistemas binarios. No se formuló así, pero digamos el progreso se ha hecho siempre de acuerdo a una especie de yin-yang que ahora mismo probablemente admita un yen en medio. No hay ideas, nadie tiene ideas. Nadie tiene ideas y nadie tiene ningún interés en tenerlas. Ningún interés. Cuando te pones a hablar de ideas, la gente se queda muy perpleja, como decir, ¿pero qué está diciendo, no? Por lo tanto, yo creo que esto es así, ni creo que haya nunca más ideas filosóficas. Habrá movimientos filosóficos respecto a un libro muy bonito que habrá escrito alguien con unas ideas, que también es una manera de mirar las ideas antiguas o estar en contra de las ideas antiguas, saldrán unos a favor y otros en contra y nos iremos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Lo más difícil, lo que más cuesta hoy al hombre es pensar de una forma viva y procesual. Porque no es algo que se eduque en la infancia. Justamente la educación es una educación que busca la homogeneidad en los niños, ¿no? Los niños que son un poco diferentes son molestos. Todo lo que, justamente en el momento en que estamos buscando desarrollar la individualidad, hay todo un proyecto, un proceso social que lo que busca es homogeneizar, hacernos a todos iguales, cuando no es así, cuando cada uno es un mundo, ¿sí? Con su forma de sentir, su forma de pensar, su forma de hacer. Entonces, es un reto, son momentos con grandes retos para el hombre, sobre todo el hombre occidental, porque es el que más, podríamos decir, ha desarrollado la conciencia a nivel filosófico. Porque cada vez más el camino lo vamos a tener que buscar también a nivel individual. Siempre ha habido personas que han indicado el camino,
pero llegará un momento que nos dejarán solos para que lo busquemos nosotros, ¿no? Es una posibilidad también. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a tener el coraje de coger el camino y de hacerlo? Mia casa fa prima che esserla, mia che sarà